Bien, arrancamos entonces con la unidad del sistema digestivo y arrancamos puntualmente con nutrición. Primero, vamos a ver qué significa nutrirse. Nutrirse, por definición, es aumentar la sustancia del cuerpo para reparar partes que se van perdiendo debido a los procesos catabólicos que realizamos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Ustedes, a medida, todos en realidad, a medida que realizamos dentro nuestro procesos catabólicos en el interior, vamos obviamente consumiendo, generando desechos, vamos también consumiendo materia, generando materia, es decir, nosotros cuando nos referimos a nutrir, nosotros nos referimos a básicamente la función importante que es lograr incorporar y transformar la cantidad adecuada de materia. ¿Para qué? Para construir mis tejidos, para reparar mis tejidos y obtener la energía necesaria para que funcione mi organismo. Entonces, ojo, porque cuando yo hablo de los sistemas de la nutrición, si bien obviamente nosotros incorporamos básicamente a partir del aparato digestivo los nutrientes, porque justamente en los alimentos nosotros encontramos hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. La realidad es que cuando nosotros vamos a los sistemas involucrados en este proceso, no es solamente el sistema digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el alimento es quien me va a aportar hidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. Eso sí. Ahora, el tema es que no es lo único que yo necesito, los hidratos, las proteínas, los lípidos, para poder, por ejemplo, reparar tejidos o obtener energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo necesito oxígeno. El oxígeno para nosotros es fundamental. Y el oxígeno no lo incorporo con el sistema digestivo, lo incorporo con el sistema respiratorio. Entonces, dentro de los que nosotros llamamos los sistemas de la nutrición, van a estar el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio y el sistema urinario. ¿Por qué el sistema respiratorio? Ya dijimos, el sistema respiratorio, ¿qué es lo que ocurre? Permite incorporar oxígeno, yo el oxígeno lo necesito para obtener energía, pero además de eso, me permite eliminar un desecho para mí, que es el dióxido de carbono. Por otro lado, el sistema digestivo, que es el del que vamos a hablar hoy día, es el que me permite incorporar nutrientes a partir de un alimento. Ojo también que, ahora vamos a ver enseguida, no es lo mismo un alimento que un nutriente, porque no todos los alimentos tienen nutrientes. Entonces no es lo mismo alimentarse que nutrirse, ¿sí? Yo puedo comer lo que me gusta y que no me aporte ningún tipo de nutriente. Por otro lado tenemos el sistema circulatorio. ¿Y por qué el sistema circulatorio? Porque ustedes, cuando incorporan un alimento, absorben los nutrientes que necesitan. Esos nutrientes tienen que dirigirse a las células del cuerpo y esos nutrientes van por la sangre. El oxígeno, cuando yo lo incorporo, va por la sangre, va transportado unido al grupo hemo de la hemoglobina. El dióxido de carbono, que es un desecho para nosotros, también va por la sangre. Quiere decir que el sistema circulatorio nos va a permitir transportar los nutrientes y los desechos a la parte del cuerpo que nosotros la necesitemos. Cuando yo como un alimento y lo absorba, y lo absorbo en el intestino, ¿cómo hago para que ese alimento, ese nutriente que extraigo del alimento, llegue hasta determinada célula del cuerpo? Y se va transportando por medio de la sangre. Y por último tenemos el sistema urinario o sistema excretor. ¿Por qué? Porque en los procesos metabólicos que nosotros hacemos,
producimos desechos. Esos desechos que nosotros producimos hay que eliminarlos. Ustedes me van a decir, ah, sí, bueno, pero yo por el sistema digestivo elimino desechos. Sí, es verdad. Por el sistema digestivo eliminamos desechos que provienen puntualmente del sistema digestivo. Pero hay otros desechos que viajan por la sangre y que no los voy a eliminar con el sistema digestivo. Entonces, por ejemplo, voy a un ejemplo, cuando nosotros digerimos proteínas, que las proteínas están formadas por aminoácidos, obtenemos un desecho nitrogenado que se llama urea. Ese desecho nitrogenado pasa a la sangre y es tóxico para mí. O sea que yo tengo que poder eliminar ese desecho nitrogenado. ¿Cómo? Bueno, ese desecho nitrogenado pasa a la sangre, se filtra en el riñón y se elimina con la orina. Entonces quiere decir que estos 4 sistemas que ustedes están viendo acá, no solamente me van a permitir incorporar nutrientes u oxígeno y transportarlos, sino también eliminar desechos que provienen de ese proceso metabólico. Entonces, por eso estos 4 sistemas los llamamos los sistemas de la nutrición. Obviamente vamos a empezar con el digestivo, ustedes circulatorio incluso ya lo han visto, pero vamos a concentrarnos en digestivo, que es obviamente por donde nosotros vamos a incorporar alimentos para extraer de esos alimentos los nutrientes que necesitamos. Entonces, miren, acá está un poquito lo que yo les estaba diciendo recién. Mediante el sistema digestivo, que es el que vamos a empezar, yo voy a consumir alimentos, me van a aportar nutrientes, esos nutrientes yo los voy a absorber. Lo que no me sirva, lo que no haya podido digerir, se va a ir con la materia fecal. Por otro lado, yo necesito incorporar oxígeno y como desecho del proceso respiratorio voy a liberar dióxido de carbono. Acá tenemos sistema respiratorio. Por otro lado, estas sustancias que incorporé acá y el oxígeno que incorporé acá, lo tengo que transportar al cuerpo. ¿Quién se va a encargar de eso? Y, básicamente, mi sistema circulatorio. Entonces el sistema circulatorio lo que va a hacer es transportar desechos y transportar también nutrientes a cada una de nuestras células. Y los desechos, ¿cómo los elimino? Porque parte lo eliminé acá. Bueno, y el resto, el sistema excretor. Por el sistema excretor vamos a eliminar, como les dice acá, sobre todo desechos nitrogenados que para nosotros son tóxicos, que estos desechos nitrogenados provienen de la degradación proteica. Cuando degradamos proteínas, hay un desecho nitrogenado que es tóxico y que lo eliminamos por el sistema excretor, por la orina. Vamos a concentrarnos en el proceso del sistema digestivo. El sistema digestivo, como les dije yo, no es lo mismo alimentarse que nutrirse. ¿Por qué? Y porque los alimentos contienen nutrientes, pero no todos los alimentos me aportan nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes buscan la definición de alimento, en general, es todo aquello que se consume por placer, por gusto o por necesidad, aporte o no valor nutritivo. Quiere decir que cuando yo hablo de un alimento en general, hablo de cualquier cosa que como, me aporte o no valor nutritivo. Ahora, cuando yo hablo de nutrirme, hablo de extraer los nutrientes de ese alimento para mi beneficio. ¿Para qué? Para construir tejidos, para reparar tejidos, para obtener energía. Entonces, yo puedo consumir un alimento y que no me aporte ningún tipo de nutriente, que no me aporte hidrato, que no me aporte proteína, que no me aporte lípidos, que no me aporte vitaminas, que no me aporte minerales. Entonces, sí, estoy comiendo un alimento, pero eso no quiere decir que me esté aportando un nutriente. Ahora, nosotros vamos a empezar a hablar de los nutrientes, que es lo que le tenemos que extraer al alimento y es lo que verdaderamente nosotros necesitamos del alimento. Entonces, esos nutrientes los vamos a clasificar en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que en un alimento ocupan la mayor proporción. Por ejemplo, hidratos
proteínas y lípidos. Y los micronutrientes son los que en el alimento ocupan menor proporción. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes agarran el rótulo, chicos, que está bueno aprender a leer los rótulos también, porque uno también de esa manera sabe lo que está comiendo. Si ustedes agarran los rótulos de los alimentos y se fijan qué hay, qué dice, van a ver que en ese rótulo me va a decir que hay hidratos, proteínas, lípidos en más cantidad, y por ahí me dice vitaminas y minerales en muy pequeñita cantidad, porque justamente las vitaminas y los minerales en los alimentos están en muchísima menor proporción. Y los macronutrientes son los que se encuentran en mayor proporción. Quiere decir que en cualquier alimento lo que va a predominar va a ser las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de los nutrientes. Vamos a empezar por los macronutrientes, vamos a empezar por los glúcidos, hidratos de carbono, azúcares o carbohidratos. Esto ya lo vieron ustedes. En la unidad 1 de biología, ya por marzo, ustedes vieron estos componentes. Esto que tenemos acá era la glucosa. Acuérdense que la glucosa es una hexosa, es decir, es una molécula formada por 6 carbonos, acá los tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 carbonos podían adoptar una forma lineal o podían adoptar una forma cerrada, es decir, una forma cíclica. La glucosa es el principal monosacárido que nosotros absorbemos y es nuestra principal fuente de energía. Obviamente hay otros monosacáridos, ahora los vamos a repasar, pero la glucosa era nuestra principal fuente de energía. Entonces, ¿cuál es la función de los hidratos de carbono? ¿Para qué voy a comer yo hidratos de carbono? La principal función es aporte energético. Si ustedes quieren obtener energía, no se coman un bife proteico, porque el bife les va a aportar proteína, pero la función de la proteína principal no es aportar energía. Si ustedes quieren energía, tienen que comer algo que tenga hidratos de carbono, porque nuestra principal fuente de energía son los hidratos de carbono. Además de aportar energía, ¿para qué sirven? Bueno, también se utilizan muchas veces estos glúcidos, se los une con proteínas o con lípidos y forman glucoproteínas y glucolípidos. ¿Y qué proposición tiene que haber de hidratos en nuestra dieta? De nuestra dieta, del total que comemos, el 55 a 60% deben ser hidratos de carbono o glúcidos. ¿Qué quiere decir? Que más o menos es la cantidad de calorías que debemos consumir de los hidratos de carbono en nuestra dieta. Los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ya lo van a ver a esto en química, son muy polares y acá vamos a tener que hacer una distinción. ¿Por qué? De hecho, ustedes ya lo han visto. Porque los monosacáridos y los oligosacáridos son moléculas dentro de los hidratos de carbono que son solubles en agua. Pero los polisacáridos son insolubles en agua. Entonces tengo que saber esta distinción, porque después, por ejemplo, vamos a ver los lípidos y vamos a ver que los lípidos no son solubles directamente en agua. Acá, en los hidratos de carbono, tenemos que distinguir lo que pasa con un mono o un oligosacárido de lo que pasa con un polisacárido. El polisacárido no es soluble en agua, el monosacárido y oligosacárido sí es soluble en agua. ¿Y cómo los puedo clasificar a los hidratos de carbono? Esto también lo vimos. Se clasificaban según las moléculas que lo formaban. Si estaban formados por una sola molécula, se llamaba monosacárido. ¿Se acuerdan algún ejemplo
de un monosacárido? La glucosa. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro más? La sacarosa. A ver, Ah, era un disacárido la sacarosa. muy bien, es un disacárido, La perfecto. lactosa. Otro disacárido más. ¿Otro monosacárido? La fructuosa. Muy bien, la fructuosa. Entonces, fíjense que dentro del monosacárido tenemos glucosa, fructuosa. Dentro de los disacáridos, ahí están lo que ustedes dijeron. Sacarosa, lactosa. ¿Alguno se acuerda cómo estaba formada la sacarosa? Por El glucosa azúcar. y fructosa. Glucosa y fructuosa, perfecto. ¿Y la lactosa? ¿Qué es el azúcar de la leche? Glucosa y galactosa. Muy bien, glucosa y galactosa, perfecto, muy bien. Y después tenemos los oligosacáridos, que están formados por 2 a 10 moléculas de monosacáridos, y los polisacáridos, que están formados por más de 10 moléculas de monosacáridos. Miren, acá tenemos algunos ejemplos de los que estuvieron viendo ustedes. La sacarosa es el azúcar que ustedes consumen, es un disacárido. Yo lo puedo extraer de la caña de azúcar, que es la que nosotros consumimos generalmente, pero también existe una remolacha, que se llama remolacha azucarera, de la cual se puede extraer. ¿Sí? Después tenemos monosacáridos, acá, glucosa, fructuosa, galactosa. Obviamente, son fuentes de energía rápidas, porque es la manera en que se absorben en nosotros los azúcares que nosotros comemos. A ver, ustedes comen un polisacárido, o comen un oligosacárido, o comen un disacárido, pero en realidad lo que ustedes van a absorber en su intestino es siempre la molécula más simple. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del hidrato, lo que ustedes van a absorber intestinalmente es siempre el monosacárido. No sé, ustedes, por ejemplo, consumen leche, incorporan lactosa. Ustedes no van a absorber la lactosa como lactosa. Van a romper la molécula intestinalmente de lactosa y van a absorber, por un lado, la glucosa y por otro lado la galactosa. O sea, se absorben los monosacáridos. Lo mismo pasa, no sé, consumimos un polisacárido como el almidón. El almidón está formado por muchas moléculas de glucosa. ¿A dónde lo encontraba el almidón? ¿Es un polisacárido de reserva en quién? ¿En la papa? Plantas. En los vegetales, muy bien. Entonces, cuando yo como almidón, no absorbo almidón, rompo la molécula de almidón y lo que absorbo son las moléculas de glucosa. Entonces siempre uno absorbe nutricionalmente la molécula más simple. Entonces en el caso de los hidratos de carbono, lo que uno absorbe siempre son los monosacáridos. Tenemos otros polisacáridos, como por ejemplo la celulosa y otras fibras. Y acá tenemos una excepción. ¿Por qué? Porque la fibra, que es un tipo de polisacárido, no se digiere jamás. Nosotros no tenemos la capacidad de digerir fibra. No pasa lo mismo, por ejemplo, con los rumiantes. Por ejemplo, una vaca sí tiene la capacidad de digerir la fibra, porque de hecho como se alimenta de pasto, y el pasto tiene tanta fibra, entonces tiene tanta celulosa, las vacas sí tienen la capacidad de digerirla, nosotros no. Me Entonces, acuerdo que más al principio de año habían dicho que nosotros no podemos o sea, comemos la lechuga pero como que no la digerimos porque no tenemos la enzima como específica, pero me acuerdo que habían dicho que la vaca sí porque tenía 4 estómagos. exacto, es lo que les estaba diciendo. Cuando nosotros consumimos alimentos que contienen mucha fibra, por ejemplo los cereales, por ejemplo la avena, por ejemplo lo que quieran imaginarse, muchas verduras que contienen fibra, esa fibra, yo siempre digo lo mismo, como entra, sale.
Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de tratamiento para esa fibra. Entonces, por eso se recomienda el consumo de fibra. Ustedes van a decir, ¿y para qué voy a comer fibra si ni siquiera me aporta nada porque no la puedo digerir? Bueno, la fibra lo que hace es, te aumenta la motilidad intestinal porque retiene agua. Entonces, al retener agua, lo que hace es ablandarte los residuos intestinales y favorecer la evacuación, es decir, favorecer la defecación. ¿Qué sería como un diurético? No, porque diurético sería que orinás. Ah, En bien. este caso, lo que hace la fibra es retener agua, retiene agua, y al retener agua, te aumenta el volumen del contenido intestinal y te lo ablanda. Entonces, al ablandártelo y al aumentarte el volumen del contenido intestinal, es más fácil la evacuación. Es más fácil defecar. Por eso las personas que tienen estreñimiento favorece el consumo de fibras. Igual todos deberíamos consumir fibras porque la motilidad intestinal de por sí, a ver, hay gente que tiene una motilidad intestinal impresionante, pero, por ejemplo, el estar mucho tiempo sentados, o el sedentarismo, o son todas cosas que dificultan la motilidad intestinal. Entonces la fibra ayuda a esa motilidad intestinal, contribuye al movimiento del intestino. Entonces nos favorece la evacuación. Pero obviamente no la digerimos, es decir, de la fibra nosotros no vamos a absorber nada porque nunca la pudimos digerir. Lo único que hace es favorecernos la motilidad del intestino, pero nutricionalmente no nos va a aportar ningún nutriente porque nunca la vamos a poder degradar, nunca la vamos a poder digerir, porque no tenemos el mecanismo para poder hacerlo. Después pasamos a los lípidos, grasas. También lo vimos. Acuérdense, esta es la imagen, por ejemplo, de un tipo de lípidos que son los fosfolípidos. Un glicerol, un grupo fosfato, dos cadenas de ácidos grasos. ¿Cómo se llamaba esta cabeza? ¿Cómo se llamaba? ¿Era Hidrofílica. Muy bien. ¿Y la cola? Hidrofóbica. Muy bien, perfecto. Hidrofílica, hidrofóbica. Entonces, ¿cuál es la función de los lípidos en general? Recién dijimos que la función del hidrato de carbono era el aporte energético. Bueno, los lípidos cumplen distintas funciones. La primera función importante es que son una reserva energética. Ojo con esto. Porque significa que es la manera en que yo voy a almacenar energía. Es decir, nosotros, de hecho ya lo hemos visto, almacenamos energía en forma de grasa. Entonces, es nuestra reserva energética. También nos dice absorción de vitaminas liposolubles. Les cuento, ya las vamos a ver enseguida. Las vitaminas liposolubles son vitaminas que vienen disueltas en grasa. Entonces yo, para incorporar esas vitaminas, la única manera de incorporarlas es consumir algo que tenga grasa, algún lípido. Síntesis de hormonas. ¿Por qué? ¿Qué hormonas puntualmente? Serían las hidrosolubles. A ver si es un lípido. Ah, no, ¿Qué hormonas? liposolubles. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban esas hormonas? Las Los hormonas, ¿cómo eran las hormonas? ¿Cuáles eran las hormonas lipídicas que vimos? ¿Cómo se llamaban? Ustedes vieron 3 tipos de hormona: peptídica y proteica, derivada de aminoácido, y esteroidea. ¿Cuáles son las que van a estar sintetizadas por lípidos? los corticoides, o sea, la aldosterona, el cortisol, esas. Las esteroideas, y dentro de esas esteroideas, ¿quiénes estaban? Las hormonas sexuales femeninas y masculinas, y, está muy bien lo que dijiste, Juani, los que secreta la corteza, las hormonas que secreta la corteza.
Otra función, aislante térmico. También lo estuvimos viendo. Nosotros debajo de la dermis tenemos una capa de grasa que justamente lo que hace es servir de aislante térmico. Amortigua impactos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros órganos están protegidos por una capa de grasa. Entonces esa capa de grasa nos amortigua impactos. Formar membranas celulares. ¿Qué lípidos forman las membranas celulares? También lo vieron. Volvamos a célula. ¿Qué lípidos forman la membrana celular? Los Hay dos. fosfolípidos. Los fosfolípidos, muy bien. ¿Y qué más? El colesterol. Muy bien, el colesterol. Fíjense cómo empezamos a integrar unidades. Y también los lípidos forman las vainas que envuelven a los nervios. Entonces, ¿qué proporción de las calorías de mi dieta deben ser cubiertas por lípidos? Del 20 al 30%. ¿Da lo mismo comer cualquier grasa? No. Hay grasas que se llaman saturadas y hay grasas que se llaman insaturadas. Mel, ¿qué me querés preguntar? Profe, ¿no le faltó lo de relleno de órganos internos? También, porque eso en realidad está relacionado con lo que estamos hablando de la protección, es decir, hay órganos que internamente también contienen grasa, no solamente tienen una protección externa, sino que también contienen grasa internamente. Genial, gracias, profe. De nada. Ahora, ¿da lo mismo comer cualquier tipo de grasa? No. Existen las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las poliinsaturadas. Y acá van a traer la química orgánica a la vida, que en realidad ya lo han visto a esto. Cuando nosotros hablamos de grasas saturadas, que son las que obtenemos de un animal, es decir, las grasas saturadas son de origen animal y las insaturadas y poliinsaturadas de origen vegetal, primero acá nos da el porcentaje de ese 20%, el 10% debe ser de grasas saturadas, 5 insaturadas y 5 poliinsaturadas. Ahora, ¿qué significa que una grasa sea saturada? Volvemos para atrás. ¿Cómo serán los enlaces entre carbono y carbono en una grasa saturada? Y ¿Alguien sabe? van a tener menos hidrógeno. ¿Enlaces cuántos van a ser entonces? Sigma y pi. Es decir, van a ser enlaces simples. Es simple, claro. Es decir, va a ser tipo alcano. Eso es una grasa saturada. En esta parte, ustedes lo que tienen son enlaces simples, uniendo un carbono con el que sigue. Eso es una grasa saturada. Cuando nosotros hablemos de una grasa insaturada o poliinsaturada, estos compuestos carbonados, estos ácidos grasos, van a tener enlaces dobles. Es decir, va a ser si tienen enlaces dobles, Alqueno. muy bien. Entonces, cuanto más enlaces dobles tenga, más insaturado está. Obviamente, vuelvo acá, obviamente, por ejemplo, el aceite de oliva es un ejemplo de una grasa insaturada. El aceite que obtenemos de las semillas es una grasa poliinsaturada. Entonces, cuanto más insaturaciones tenemos, en criollo, cuanto más dobles enlaces tenemos, más susceptible a enranciarse es esa grasa, porque ustedes lo saben mejor que yo, esos dobles enlaces tienen más tendencia a romperse. Entonces, claramente, estas grasas saturadas yo las voy a encontrar en las de origen animal, la mayoría de las grasas de origen animal son sólidas y las grasas de origen vegetal líquidas. Ahora, ¿cómo está formado un lípido? Un lípido está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, todos son insolubles en agua y son no polares. Dentro de los grupos, bueno, ustedes esto también ya lo han visto en la unidad 1, voy a tener triglicéridos, que estaban formados por 3 ácidos grasos más un glicerol, esteroides, los que son derivados del ciclo pentano-peridrofenantreno. ¿Se acuerdan quién derivaba de este compuesto? ¿El colesterol? Muy bien, el colesterol. Y el triglicérido era,
esta misma molécula que ven acá, nada más que en el primer carbono, en vez de tener un fosfato, tiene una cadena más de estas, tiene un ácido graso más. Tenía 3 ácidos grasos y el glicerol. Es decir, el triglicérido lo que cambiaba es que en el primer carbono no tenía un grupo fosfato, sino que tenía una cadena carbonada más. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos que estuvimos hablando. Triglicérido, volvemos a lo mismo. Triglicéridos saturados, triglicéridos insaturados. ¿Qué significará que sean triglicéridos saturados? ¿Que van a ser alcanos? Muy bien, perfecto. Son todos sólidos a temperatura ambiente, entonces son lo que llamamos grasas. Los insaturados, Van a ser los aceites. exactamente, y predominan los enlaces dobles. Colesterol, ¿para qué lo necesitaba? Ya dijimos que deriva del ciclo pentano perhidrofenantreno. ¿Para qué lo necesitaba? Para la rigidez de las membranas. Muy bien, en la membrana, ¿qué más? Miren, acuérdense, las dijimos recién, las hormonas esteroideas, chicos. Las hormonas esteroideas derivan de este compuesto, del ciclo pentano perhidrofenantreno. Fosfolípidos, ya los dijimos recién, componen las membranas celulares. Vamos con las proteínas. Acá tenemos un polipéptido. ¿Qué quiere decir? Un aminoácido al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, y así sucesivamente. Acuérdense que los aminoácidos tenían un grupo amino, un grupo carboxilo, que sería este, lo que pasa es que acá están unidos terminalmente, entonces el grupo carboxilo no está, pero el grupo carboxilo estaría acá, un hidrógeno y una cadena carbonada. Acuérdense que los aminoácidos se diferenciaban por esta cadena carbonada que nosotros tenemos acá. Entonces, un aminoácido tenía como 4 extremos, el carbono en el medio, un grupo amino de un lado, el grupo carboxilo del otro, la cadena carbonada y el hidrógeno. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba el enlace que unía un aminoácido con el otro para formar la proteína? ¿Era covalente? ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre que se formaba por la unión de un grupo amino con un grupo carboxilo. Empezaba con P el nombre. Peptídico. Muy bien, perfecto. El enlace que me une un aminoácido con el que sigue se llamaba enlace peptídico. Entonces iban uniendo todos los aminoácidos y yo formaba la proteína. ¿Para qué sirven las proteínas? Y ahí está un poco lo que yo les estaba diciendo. No, si yo quiero obtener energía, no me voy a ir a comer una proteína. Me voy a ir a comer algo que me aporte energía, me voy a ir a comer un hidrato de carbono, ¿sí? Porque las proteínas principalmente forman tejidos, es decir, cumplen funciones estructurales, y por otro lado, cumplen funciones metabólicas. ¿Por qué? Porque muchas enzimas son proteínas. Entonces, en la mayoría de los procesos que nosotros vimos y vamos a ver, van a intervenir enzimas. Entonces, cumplen funciones metabólicas y reguladoras. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué proporción de mi dieta tiene que estar formada por proteínas? Me tienen que aportar del 10 al 25% de las calorías de mi dieta. ¿Cómo estaban formadas las proteínas? Por aminoácidos. De los 20 que hay, 8 son esenciales. ¿Por qué se les llamaba esenciales? ¿Por qué estos son esenciales y estos no esenciales? Lo vimos también. Por lo que los degradamos nosotros. Porque a los esenciales nosotros no los podemos sintetizar. Entonces la única manera de incorporarlos es con la alimentación. Estos aminoácidos, la única manera de incorporarlos es con alimentos. No lo podemos
sintetizar nosotros. A estos sí, a estos los podemos sintetizar nosotros. Entonces, estos 8 que tienen acá son esenciales porque yo no los puedo sintetizar. Estos 2, que acá aparecen como no esenciales, cuando somos niños son esenciales también, la arginina y la histidina. Entonces, estos aminoácidos se iban combinando y me iban formando proteínas. ¿Tengo que saber cuáles son los aminoácidos esenciales? Sí, lo tengo que saber, porque me lo van a preguntar. Ahora, las proteínas, existen las de origen animal y las de origen vegetal. Claramente, una proteína de origen animal tiene más cantidad de aminoácidos esenciales, pero ojo, chicos, porque si bien la proteína vegetal tiene menos cantidad de aminoácidos esenciales, la proteína animal tampoco es perfecta. Les cuento una cosa, a las proteínas se les mide un parámetro que se llama valor biológico, que nos indica la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene esa proteína. ¿Qué quiere decir? Cuanto más aminoácidos esenciales tiene, mayor valor biológico tiene la proteína. Ustedes van a decir, bueno, la carne, el pollo, deben tener... No, la carne y el pollo no tienen valor biológico 100. Es decir, que también le faltan algunos aminoácidos esenciales. ¿Saben quién tiene valor biológico 100 y tiene todos los aminoácidos esenciales? Yo creo que se los dije esto. ¿El pescado? No, algo más rico. El pescado. El huevo. La proteína del huevo tiene valor biológico 100. Contiene todos los aminoácidos esenciales. No así la de la carne, no así la del pescado, no así la del pollo. Pero les cuento otra cosa, y es que si bien la proteína vegetal tiene menos aminoácidos esenciales, yo puedo combinar proteínas vegetales en algunas proporciones y lograr una proteína de muy buen valor biológico. Por ejemplo, yo combino en determinadas proporciones lentejas con arroz, que ninguno de los dos es animal, son vegetales, yo lo combino en determinadas proporciones, me da una proteína de un valor biológico tan elevado como la del huevo. Porque los aminoácidos que le falta a la lenteja los tiene el arroz, y los que le faltan al arroz los tiene la lenteja. Entonces, armo una proteína de muy buen valor biológico. Bien. Entonces, ¿cómo las clasificamos? Y dipéptidos si tiene 2 aminoácidos, oligopéptidos si tiene de 2 a 10 aminoácidos, polipéptidos si tiene de 10 a 100, y proteína cuando tiene más de 100 aminoácidos que la conforman. Y una proteína no solamente tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que también tiene nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio, yodo, etc. Miren, ejemplos de proteínas podríamos tirar para arriba. Colágeno es la más abundante en nuestro cuerpo. Es estructural, la tengo en los cartílagos, en los huesos, en los ligamentos, en los tendones. Elastina, en los vasos sanguíneos, en la pared. Queratina, en el pelo, en las uñas, en la piel. Fíjense que en todas, la mayoría de la función es estructural. Globulinas, las inmunoglobulinas, las vimos, las que forman los anticuerpos. Las enzimas, también las venimos viendo desde principio de año, son catalizadores biológicos, es decir, aceleran reacciones químicas. La actina y la miosina componen, por ejemplo, nuestros músculos. Entonces, obviamente, nos permiten la motilidad. Y acá hay algunas que las han visto y otras que no. Por ejemplo, hay algunas hormonas, recuerden que eran proteicas. Los neurotransmisores son proteicos. La hemoglobina la hemos nombrado porque es la que forma parte del glóbulo rojo y es a donde va unido el oxígeno para transportarse. La ferritina transporta hierro. Ya lo vamos a ver ahora en digestivo, qué hace la ferritina. Y estas que tienen acá, también las van a ver ahora en digestivo. El HDL y el LDL. Cuando yo quiero transportar lípidos en sangre, no se transportan los lípidos sueltos, sino que se transportan unidos a proteínas y forman el HDL y el LDL. Este es el famoso colesterol
malo y colesterol bueno. En realidad no es solo colesterol, sino que es el colesterol y otros lípidos unidos a proteínas. Entonces, por eso también acá las involucramos a las proteínas como transporte de lípidos. Vamos con los minerales, que tenemos un montón. Recuerden que tanto los minerales como las vitaminas son micronutrientes, es decir, los voy a encontrar en mucha menor proporción. Fíjense, miren, minerales son componentes inorgánicos. ¿Me aportan calorías? No. ¿Pero por qué los necesito? Porque son fundamentales para elaborar tejidos, para sintetizar hormonas y para algo más. Intervienen en reacciones químicas, ayudando a las enzimas. Muchos de estos actúan como coenzimas. Entonces, empezamos. Ustedes en el cuadernillo tienen dos cuadritos, uno de vitaminas y otros de minerales. Los más importantes son los que están subrayados. Si se fijan, la función está subrayada. Esos son como los más importantes a estudiarse, diríamos. No es que los otros no los tengan que saber, pero los que están subrayados son los más importantes. Entonces, empezamos con uno de los más importantes, el calcio. Formaba parte de nuestros huesos, de nuestros dientes. Ahora, ¿para qué servía el calcio? Lo hemos visto. ¿A dónde intervenía el calcio? Coagulación, contracción muscular, también en la sinapsis neuronal. Fósforo, lo mismo, compone nuestros huesos y nuestros dientes. Regula el pH sanguíneo, es un amortiguador de pH. Se une con los fosfolípidos, o sea, forma los fosfolípidos que componen la membrana. Sodio. El sodio, el potasio, el cloro son nuestros principales cationes extracelulares. Entonces, la mayoría están relacionados con la regulación del pH y la osmolaridad, y con el cloro, con el sistema buffer, y además el cloro forma el ácido clorhídrico de nuestro estómago. Magnesio es un activador de enzimas y es muy importante en el funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso. El azufre compone proteínas, también compone la hormona insulina, o sea que obviamente los necesito. El hierro, no hace falta que les diga, el hierro va a formar la hemoglobina, que es el pigmento que encuentro en la sangre, y la mioglobina, que es el pigmento que encuentro en los músculos. Se encarga de transportar oxígeno. El cobre actúa junto con enzimas. El flúor, por eso las pastas dentales vienen con flúor. ¿Por qué? Porque fortifica los huesos, en el caso de unirse con el calcio de los huesos, y me previene la formación de caries. Por eso las pastas dentales vienen con flúor. El cobalto interviene en la formación de la hemoglobina, en el metabolismo de los glúcidos. El zinc interviene en el desarrollo sexual, en el crecimiento, en la inmunidad. El cromo interviene en el metabolismo de lípidos y de carbohidratos. El manganeso interviene sobre todo en lo que es el crecimiento y la reproducción. Otro importantísimo, ¿lo vieron? Yodo. Sin este no hay hormonas tiroideas. ¿Sí? Después, por ejemplo, tenemos el selenio, que es un gran antioxidante, también muy importante. Vitaminas, otras que no me aportan calorías, otras que son micronutrientes y sin embargo son fundamentales. Son sustancias orgánicas sumamente importantes para nosotros, deben ser consumidas, son esenciales. La vitamina D se puede formar exponiéndonos al sol. Nosotros tenemos un precursor. Y la vitamina K, B1, B12 y el ácido fólico, en pequeña proporción, la secretan nuestras bacterias del intestino. Entonces, las vitaminas las vamos a clasificar en liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son las que vienen en grasa. Entonces yo las voy a almacenar, el exceso en el hígado y en el tejido adiposo. ¿Cuál es el problema? Que en mucho exceso son tóxicas. Entonces yo puedo pasar,
algunos días, algún tiempo, sin consumir vitaminas liposolubles. A, D, E y K. Retinol la A, calciferol la D, tocoferol la E, naftoquinona la K. Hidrosolubles, se eliminan con el agua. Entonces, cuando las consumo, el exceso lo elimino con la orina. De estas, no puedo pasar mucho tiempo sin consumirlas, porque al no almacenarse, las voy perdiendo con la orina. La vitamina C, todas las vitaminas del grupo B, el ácido fólico y la biotina. Entonces, vitamina A, el retinol, fundamental, se los dijimos, en la vista, porque forma los pigmentos visuales, interviene en la formación de la rodopsina. También me promueve la formación del colágeno en el hueso. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia, puedo tener ceguera nocturna, puedo notar mi piel seca, por eso las cremas vienen con vitamina A, y puedo tener un retardo en el crecimiento y ser más propenso a fracturas. La B1 se llama tiamina. Miren, una de las que funciona como coenzima en el ciclo de Krebs. Cuando yo tengo un déficit, se produce una enfermedad que se llama beriberi, que es caracterizada por insuficiencia cardíaca y también por trastornos neurológicos. Vitamina B2, otra que forma coenzima. Van a ver que muchas vitaminas funcionan como coenzima, chicos. ¿Qué pasa cuando tengo su déficit? Fotofobia. Es decir, también puedo tener, fotofobia es que le tengo fobia a la luz. También puedo tener alteraciones en la piel. La vitamina B3, la niacina o ácido nicotínico. Otra que funciona como coenzima. Fíjense, ya llevamos 3 que funcionan como coenzimas. Todas las del grupo B, la mayoría funcionan como coenzimas. Su déficit me produce algo que se llama pelagra. Hay problemas en la piel como dermatitis, lesiones, puede aparecer diarrea, cansancio. La vitamina B5, el ácido pantoténico. Otro que funciona como coenzima, fíjense, forma parte de la coenzima A, que vimos allá cuando vimos respiración celular. ¿Qué pasa cuando tengo déficit? Puedo tener trastornos cardiovasculares, náuseas, trastornos motrices. La B6, la piridoxina, otra que funciona como coenzima. Fíjense la cantidad que funcionan como coenzimas de las vitaminas. Cuando tengo un déficit, me puede dar trastornos en la piel como dermatitis y también trastornos neurológicos. Perdón. Importantísima. Con rojo la resaltamos a esta. La vitamina B12, la cianocobalamina. Uno piensa, chicos, que cuando nosotros tenemos anemia, solo podemos tener anemia por carencia de hierro, y no es así. Cuando a nosotros nos falta hierro, eso se llama anemia ferropénica, pero podemos tener carencia de vitamina B12, y eso se llama anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 interviene en la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, cuando yo tengo déficit, los glóbulos rojos salen mal formados. Importantísimo, la vitamina B12, importantísima para la anemia como el hierro. Vitamina B8 o biotina, esta está relacionada con el metabolismo de los aminoácidos y también con la síntesis de ácidos grasos. Entonces, como puede haber un déficit de síntesis de ácidos grasos, la deficiencia me puede generar una dermatitis escamosa y también dolores musculares y debilidad. El ácido fólico, el que le dan a las embarazadas. El ácido fólico funciona como coenzima en la síntesis de ácidos nucleicos y en la formación de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa? El ácido fólico también es importante porque puede desarrollarse una anemia. También es necesario. ¿Por qué se lo dan a las embarazadas? Uno, para contribuir en la formación de los glóbulos rojos. Y otro, porque cuando hay déficit de ácido fólico, puede aparecer lo que se llama labio leporino y espina bífida. Entonces, por eso a las embarazadas, a partir creo que del 3er mes, se empieza a dar, no, miento, antes de quedar embarazada, la mujer debería empezar a tomar ácido fólico. ¿Sí? Entonces, la triada que vimos importantísima, ácido fólico, vitamina B12, hierro, fundamental para mis glóbulos rojos y la anemia. Empezamos con ya vimos la A, que era liposoluble, vamos con estas,
La D y la K también son liposolubles, la C es hidrosoluble. La C es conocida, la vitamina C, el ácido ascórbico. Lo sabemos porque generalmente lo encontramos en los cítricos. El déficit me produce escorbuto. Cuando la persona tiene escorbuto puede haber problemas en la cicatrización, sobre todo, y en la reparación ósea. Puede haber pérdida de peso, puede haber debilidad. El ácido ascórbico es un antioxidante por excelencia. ¿Cuál es el problema? De que es muy fácil de romperse la vitamina. ¿Sí? El ácido ascórbico es muy susceptible a la luz. Entonces, cuando yo como una naranja, la parto y la dejo 10 horas abierta, la mayor parte de ese ácido ascórbico, entre el oxígeno, la luz y todo eso, la oxida y se pierde el efecto. Vitamina D, calciferol. Ya les dije que parte de esta la podemos sintetizar nosotros exponiéndonos al sol. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque es la que nos permite la absorción de calcio en el intestino y por lo tanto la que va a intervenir en la formación de nuestros huesos y dientes. Cuando tengo déficit se puede dar el raquitismo, que son deformidades óseas. Por eso los lácteos vienen con vitamina D, porque como la vitamina D me ayuda a la absorción de calcio, ya el lácteo trae la vitamina incorporada. ¿Se entiende? Después tenemos la vitamina E, tocoferol, antioxidante por excelencia, chicos, porque nos ayuda a mantener la resistencia de los glóbulos rojos y también actúa en la cadena de transporte de electrones. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un déficit de vitamina E, tengo, por ejemplo, mayor probabilidad de que mis glóbulos rojos sean frágiles y también, como interviene en la cadena de transporte de electrones, cuando yo tengo un déficit de esta vitamina, tengo un aumento en el catabolismo de los ácidos grasos y entonces hay deficiencias en las membranas celulares, que es donde tengo ácidos grasos insaturados. Y el último, la K, la vitamina K, otra liposoluble, que se llama naftoquinona, estimula la síntesis de los factores de coagulación. Los factores de coagulación que vieron recién, hace nada, cuando vieron la cascada de la coagulación, factor 10, 12, 13, 11, bueno, acá están. Interviene esta vitamina K en su formación. Cuando tengo déficit de esta vitamina, puedo tener una coagulación deficiente. De hecho, las personas que tienen al revés, que tienen, por ejemplo, tendencia a formar coágulos, o que están, o que toman algún anticoagulante, muchas veces se les reduce el consumo de vitamina K, y la vitamina K la encuentro sobre todo en vegetales de hojas verdes, tipo selga, espinaca, etc. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Entonces, acuérdense, hierro, ácido fólico, vitamina B12, fundamentales para la formación, mantenimiento de los glóbulos rojos, fundamentales para prevenir la anemia. No solamente el hierro, también necesito vitamina B12 y ácido fólico. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien, buenísimo. Entonces, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el día lunes. Acuérdense que el lunes seguimos con digestivo, pero la semana que viene, a partir del viernes, van a rendir. ¿Sí? Que tengan un hermoso fin de, Nos chicos. vemos, Hasta la profe. semana que viene. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Chau, chau.